la primera cena en la iglesia de Arana. Y allí se bautizaron hermanos en Arana. Entonces él está por ahí. Yo le invito a que por favor busquen sus Biblias. La primera carta de Juan, capítulo 3, vamos a leer del 1 al 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 3. Cuando los demás dicen amén. Dice así en esta versión de la Valera 60. Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En la mañana de hoy, el Espíritu Santo va a manifestar su amor en su iglesia y sobre su iglesia. Amén. Cuando el Señor nos habla de su amor, está manifestando su deseo, está manifestando lo que Él quiere para nosotros. Aquí el Espíritu Santo le está hablando a su pueblo, no le está hablando en converso, le está hablando a su pueblo. Y está hablando de la manifestación de su amor. Quizás cuando nosotros hablamos de la manifestación del amor de Dios, muchas veces nos suena frase de cajón. Tal vez para muchos puede ser una simple frase. Pero hay más que esto en esta palabra. Está la vida eterna. Está la salvación. Hay más que esto en esta palabra. Está nuestro destino. Está el plan y el propósito de Dios para cada uno. Todos los que estamos aquí tenemos un propósito. Todos hemos sido llamados. Todos hemos sido escogidos por Él. Y cuando nosotros entendemos lo que Jesucristo hizo en la cruz, cuando nosotros recibimos la revelación de lo que Jesús hizo en la cruz, tenemos la revelación completa del plan. Quizás algunos dicen: todas las personas son hijos de Dios. Todas. Todas son hijos de Dios. Muchos han dicho eso, pero no todos son hijos de Dios. Ahí es donde nosotros debemos tomar nuestra identidad. Es importante que la iglesia tome la identidad que Dios nos da. Es importante que tomemos y nos amarremos y nos colguemos de esa identidad, de ser hijos de Dios. Porque en el mundo
Dios no tiene hijos. En el mundo Dios tiene criaturas. Como en el mundo no hay hijos sino criaturas, entonces yo tengo que procurar ser hijo. Por eso cuando comienza el apóstol diciendo, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero el amor que Dios está hablando aquí no es simplemente el amor que cuando nosotros tomamos a alguien que amamos y decimos, ay, yo te quiero mucho, te amo mucho, la papá. Y un roncón. No solamente estamos hablando de ese amor, estamos hablando de algo más profundo. Estamos hablando de algo verdadero. Estamos hablando de algo que no se queda en las palabras. También estamos hablando de hechos, de realidades y de una verdad. De la verdad que la iglesia se tiene que apropiar. Porque cuando nosotros vivimos en esta verdad, dejamos lo superficial y permanecemos en la verdad. Porque muchas veces el problema de la iglesia es que no permanece en la verdad, sino que se sumerge, pero luego sale a lo superficial y no permanece en la verdad. Cuando nosotros permanecemos en la verdad, nos estamos aferrando a la esperanza que Dios habla en su palabra. Estamos siendo testimonio y testigo de lo que Él hizo en nuestras vidas. Y para permanecer en esa verdad, debemos entender y debemos permitir que el Espíritu Santo nos revele su amor. Y eso se logra a través de la fe. Porque lo que el Espíritu Santo nos quiere decir que cuando Él quiere manifestar su amor, es porque Él quiere fortalecer nuestra fe. Es eso. En la iglesia, quizás todos queramos tener una fe inquebrantable. Esa fe que cuando pedimos se hace. Esa fe que cuando oramos, sentimos que el cielo se movió e hizo. Cuando leemos los profetas y vemos que cuando el profeta dijo no llueve, no llovió. O cuando el profeta dijo llueve y llovió. Todos queremos esa fe. Esa es una fe permanente y que día a día se fortalece. ¿Cuándo llega esa fe? Cuando primeramente tomamos la identidad como hijos. ¿Cuándo tomamos la identidad como hijos? Cuando hemos recibido la revelación de su amor. ¿Cuándo recibimos la revelación de su amor? Cuando yo he aceptado que Jesucristo lo hizo por mí. Y cuando yo he aceptado que Jesucristo lo hizo por mí, cuando sencillamente tomé la decisión. ¿Cuándo tomé la decisión? Cuando mi corazón está en la convicción que el mundo ya no me conviene, que me hace daño. Mira todo ese camino. Es un camino. Para muchos quizás son procesos. Quizás unos han demorado años, otros días, horas. Porque aunque todos somos hechuras de Dios, Dios nos hizo diferentes. A cada quien con un toque especial. Nos hizo diferentes. Porque qué tal que Dios nos hubiera hecho a todos igualitos, con el mismo cabello, con el mismo color de ojo, con la misma estatura, con el mismo tono de voz. ¿Para qué nombre?
Sencillamente todo se había aburrido, ¿cierto? Pero así Dios manifiesta su amor. Así Dios manifiesta su amor. ¿Sabes? Esa es una persona que en algún momento de su vida haya cometido muchos errores. Alguien que quizás le haya quitado la vida a otra persona, alguien que quizás haya abusado, haya violado a una mujer, alguien que haya mentido durante toda su vida, alguien que haya engañado durante toda su vida, que por causa de ese engaño muchas personas hayan sufrido. Tal vez en la justicia humana ese hombre nunca tendría perdón, merece la muerte. Pero lo hermoso de todo esto es que mientras ese hombre esté respirando, siempre va a tener la oportunidad de llegar al arrepentimiento. Siempre va a tener esa oportunidad. Es la misma oportunidad de aquel que nunca ha pecado. Pero lo verdaderamente sobrenatural y lo milagroso es que cuando este hombre es tocado por el Espíritu Santo y a su corazón llega la convicción de un verdadero arrepentimiento, inmediatamente la sangre de Jesús lo logra tocar y comienza a quitar toda escoria de su vida. ¿Cuán agradecido puede estar este hombre? ¿Cuán agradecido puede estar él? Porque cuando él llega a ser hijo de Dios, inmediatamente va a recibir la revelación de que hubiera sido de su vida si él no se llega a arrepentir. Cuando el Espíritu Santo le muestra qué hubiera pasado con su vida, su quebranto quizás nunca terminaría. Porque a un corazón que será perdonado mucho, mayormente verá el amor de Dios en su vida. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que Él ha manifestado aquí en medio de nosotros. Es tomar la mano de Él. Quizás existen muchas religiones, quizás muchas doctrinas que logran engañar a las personas diciendo de que los escogidos ya están. Como si Dios hiciera acepción de personas. Pero se trata de oportunidad que Dios nos ha dado. Jesucristo abrió la puerta para que todos pudiésemos entrar a través de ella. Se trata de una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Pero Él ya lo hizo. Y Él ya lo hizo todo posible. El Espíritu Santo quiere manifestar su amor a la iglesia. Porque quiere afianzar la identidad de hijo de Dios. De tomar posesión. Para que tomemos posesión de lo que le pertenecen a sus hijos. Y según lo que dice la palabra, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. A ver, levanten la mano los que son hijos de Dios.
Ahora somos hijos de Dios, ahora mismo. Hoy somos hijos de Dios. Y dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, hay algo más. Algo más viene. Es decir, que no solamente vamos a ser hijos de Dios, vamos a hacer algo más. ¿Cómo así? Él dice, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cómo así? Porque resulta que al hijo yo le enseño, al hijo yo le disciplino, al hijo yo le corrijo, al hijo yo lo guío, al hijo yo le doy, al hijo yo le perdono, al hijo yo lo canto, al hijo yo lo doy consejos. Pero entonces, ¿qué es eso que viene más adelante? Lo que viene más adelante es la posición de un heredero. Iglesia, lo que viene más adelante es la posición de un heredero que ya sabe qué hacer con su herencia. Amén. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Jesús ascendió? Para preparar esa herencia. Amén. Dice la palabra que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Es decir, tomaremos posesión de la herencia. Nos pareceremos a Él, seremos semejantes a Él. Dice la palabra que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque Él dio su vida por nosotros. ¿Tú sabías que el cuerpo que tú tienes hoy, cuando Jesucristo se manifieste, será transformado? ¿Tú sabías que cuando Jesucristo se manifieste, se manifestará en tu cuerpo una juventud eterna? No te estoy diciendo viejo. No te estoy diciendo viejo, te estoy diciendo que en ti se va a manifestar una juventud eterna. ¿Sabías que cuando Él se manifieste, ya no vas a conocer el dolor? No vas a saber qué es hambre, ni qué es calor ni frío. ¿Sabías que no conocerás el sufrimiento? ¿Sabías que no sabrás qué es cansarte? Eso se llama una posición. Una posición que Jesucristo tomó para nosotros. Esa es la identidad que la iglesia, que tú y yo debemos tomar. Dice la palabra que cuando nosotros guardamos esta esperanza, nos vamos a purificar tal como Él es puro. Nos vamos a purificar tal y como Él es puro.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es el tiempo, iglesia, de que podamos renunciar a toda culpa. Es el tiempo en que nos despojemos de toda culpa. Porque cuando nosotros nos sentimos culpables, no logramos alcanzar el verdadero arrepentimiento. La culpa se cae cuando yo acepto el sacrificio de Jesús en la cruz. Me hago libre inmediatamente. Y es cuando empiezo a experimentar el amor de un padre. ¿Sabes? En nuestra cultura, quizás en nuestras familias, en algún momento quizás nos hemos quejado de que nuestro padre no ha sido el mejor. Quizás hemos escuchado, quizás hemos visto que nuestro padre fue un maltratador, que quizás un indiferente o un frío. O alguien que no nos amó lo suficiente. O ese alguien que faltó cuando yo necesitaba un consejo. Ese alguien que no estuvo allí cuando yo estaba pasando por un momento difícil. Ese tipo de situaciones han distorsionado mucho la imagen del Padre que es Dios para nosotros. Muchos no se han podido acercar a Dios porque lo que conocemos de Padre no es agradable. Por eso en su palabra, Dios repetitivamente Él dice que Él es amor y es Padre. Para que lo conozcamos como Padre. Tampoco puedo pensar, ¿por qué Él está muy lejos? Yo necesito un papá que esté conmigo día y noche. Pues el fundamento de la fe, iglesia, el fundamento de la fe es tener la certeza de que Él está allí. Amén. Es tener la convicción de que Él está allí. Porque además de todo eso, nosotros los seres humanos tenemos una estructura mental el cual creemos en aquello que vemos. Debemos también despojarnos de esa estructura mental, porque utilizamos la lógica y el raciocinio para hacer todas las cosas. Ya nosotros no podemos estar viviendo en la lógica. Como iglesia debemos estar viviendo en lo sobrenatural, en la fe. Amén. La lógica le pertenece al mundo. Porque muchas veces en las situaciones de nuestra vida, en toda situación usamos la lógica. Y yo lo he escuchado muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces. Porque decimos,
Y ha pasado mucho en nuestras familias. Si yo no soy profesional, no puedo trabajar. Si yo no puedo trabajar, obviamente no voy a tener dinero. Si yo no tengo dinero, no voy a poder pagar las culebras, no voy a poder pagar los servicios. Como yo soy muy viejo, no puedo estudiar. Como yo no tengo plata, tampoco puedo estudiar, porque ¿con qué voy a estudiar si no hay plata? Me muero de hambre, no me puedo ir a la universidad porque está muy lejos. Si tengo tal enfermedad, me voy a morir. Y si el jovenito le dio tal enfermedad, se va a morir. Se va a morir. La lógica. La lógica. Cuando usamos la lógica, le abrimos puerta a la incredulidad. Y cuando le abrimos puerta a la incredulidad, la fe merma. Y son estructuras mentales que durante mucho tiempo el hombre ha tenido. Yo tengo este negocio, seguramente me va a ir mal, porque yo no soy bueno para eso. La lógica. Comenzamos a razonar. Y cuando comenzamos a razonar, nos hacemos dueños, creemos que nos hacemos dueños de una verdad. No sé qué es de verdad. No sé de cuál verdad. Si la verdad está en la palabra. ¿De cuál verdad? ¿De la tuya? No, no es ninguna verdad. Es la verdad que tú te inventaste, que yo me inventé. Pero la verdad en la cual yo me debo tomar, me debo aferrar, es la verdad que está en la palabra, la que me muestra la identidad como hijo de Dios. Esa es la verdad. Cuando tomamos la identidad del Hijo de Dios y logramos despojarnos de esa estructura mental que destruye nuestra fe, dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso dice, ¿no? Eso dice la palabra, que la fe viene por el oír. Y el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora yo no puedo oír, que solamente a través de la palabra yo puedo oír. Pero ven acá, ¿oír a quién? ¿A quién voy a oír? ¿Al pastor que está hablando? No. ¿A quién voy a oír yo? Al que nos habla todos los días, el Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu Santo nos anhela. Nos anhela. Es decir, que si Él nos anhela es porque nos está hablando. Y si Él está hablando y yo no lo oigo, es porque la palabra tiene que trabajar aún más en mí para que yo pueda oír.
Usted me puede pensar, porque es cosa difícil. Esto está bien complicado. No es lo complicado, iglesia, es una decisión. Es una decisión. Mira lo que dice la palabra en 1 de Juan, en el mismo capítulo 3, versículo 22 en adelante. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, por el Espíritu Santo que nos anhela. Es decir, que sabemos que permanecemos en Dios y Dios en nosotros a través del Espíritu Santo que nos anhela. Cuando en nuestra vida está el deseo y está la intención, está la motivación de hacer las cosas que a Él le agradan. Y ciertamente que somos humanos y en cualquier momento nos podemos equivocar, pero hay una diferencia en tener la motivación de agradar a Dios, de aprovechar las oportunidades de agradar a Dios y de tener un corazón completamente abrumado, capaz de hacerle daño al hombre, capaz de hacerle daño al hermano y de esa manera desagradar a Dios. Es completamente diferente. Porque yo quizás pueda tener el modo o la costumbre de practicar pecado. Porque de otro lado yo puedo tener la motivación y el interés de agradar a Dios y quizás puedo equivocarme de un momento a otro. ¿Sí es la palabra? Que cuando nosotros guardamos esta palabra, aquí cuando se habla de mandamientos, se habla de la palabra, que se resume en cuánto: en creer y aceptar, amar al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas, amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque cuando yo digo que amo a Dios, yo tengo que amar a mi hermano. Por eso el Señor dice: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu hermano como a ti mismo. Porque si yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, vengo a ser mentiroso. Lo dice la palabra. Este es un fundamento muy especial de la fe. En este fundamento es en donde yo obtengo la identidad de hijo de Dios. Y de conocer a Dios como papá. Yo permanezco en Dios y Dios en mí cuando constantemente yo tengo la motivación, el interés, el deseo, el anhelo de agradarle en todo. Cuando yo tengo el deseo, el anhelo de conocer su palabra para saber qué hacer, para escucharlo. Porque el oír a Dios viene a través de la palabra. Y cuando yo oigo a Dios, mi fe se fortalece. Cuando yo oigo a Dios como un hijo, escucha atentamente a su padre. Es tener esa identidad. Eso es lo que nos hace diferentes entre estar en el mundo y estar en la voluntad de Dios. Eso es lo que nos hace diferentes. Dice el Señor, y ahí mismo en la primera carta de Juan, Dios nos da una orden.
la orden que el Señor nos da es que no amemos de palabra, sino que amemos de hecho y de verdad. No amemos de palabras, sino de hecho y de verdad. El fundamento de esta palabra, el fundamento del amor, se basa en que yo pueda perdonar y sepa recibir perdón. Que yo pueda perdonar y sepa recibir perdón. Porque muchas veces, cuando no podemos perdonar y cuando no sabemos recibir perdón, en nuestra vida aflora la raíz de amargura. La raíz de amargura nos aleja de Dios. Yo tengo que perdonar y tengo que saber recibir perdón. De esta manera yo cumplo con lo que dice la palabra, que comienzo a amar en hecho y verdad y no por palabras, porque yo te puedo decir ahora mismo, yo te perdono. Me estafaste, yo te perdono. Me hiciste daño, yo te perdono. Pero en el corazón tiene una bulla. En el corazón tiene un escándalo. Pero cuando yo logro amar, cuando yo verdaderamente conozco lo que es el verdadero sentido del amor, el Padre nos enseña, yo logro perdonar sin preguntar y logro recibir perdón sin preguntar. Esto es una base fundamental de la obediencia. Y mismo la palabra, el Señor nos relata una parábola. Padre que tenía 2 hijos. Y cierta mañana este padre se levanta y le dice a uno de ellos: hijo, voy para la viña a trabajar, ven conmigo. Y entonces este hijo le responde: papá, sabes que yo no voy para ningún lado, vete solo y déjame tranquilo. Se metió a su cuarto y se acostó. El padre, con el corazón entristecido, le dice al otro hijo: hijo, porque eran 2 hijos, hijo, voy para la viña, vente conmigo. Claro, papá, claro, ya me arreglo mi voy, nos vamos enseguida. Pero el que le salió con la grosería, a los 5 minutos salió con su cara cabizbaja y le dice: papá, fui grosero contigo, perdóname. Voy a ir contigo a la viña. Pero el otro que se estaba vistiendo, cuando se vio bien pintoso y elegante, salió por la puerta de atrás y quizás dijo en su corazón: yo como que mejor me voy con mis amigos, que es mejor plan que estar con mi papá. 5 minutos antes le había respondido al papá con amor y decoro. Ahora, ¿cuál de los dos obedeció? ¿Sabes? Que el que fue grosero, obedeció, se le perdonó y se le manifestó cariño, porque ese papá lo abrazó. Y ese papá ese día le dijo que lo amaba mucho.
Y el que fue rápido a la parte dijo, papá, yo voy, sí, claro, papá, yo voy contigo, como no, con mucho gusto. A ese papá ese día no le dijo, hijo, yo te amo. Ese día, al que habló bonito, ese día el papá nunca le dijo, hijo, yo te amo. Pero al que fue grosero, ese día el Señor, el papá le dijo, hijo, yo te amo. Esa es la identidad de hijo que debemos tener. Esa es la revelación del amor que nosotros debemos tener. ¿Te la has enamorado muchas veces? Sí. ¿Has desagradado a Dios muchas veces? Sí. ¿Has metido la pata muchas veces? Sí. Pero tienes un papá que está dispuesto a que cuando vayas y reconozcas delante de Él que te arrepientes de corazón, puedas alcanzar la mayor manifestación de amor que ningún ser humano te haya podido dar sobre Él. Porque ese es nuestro Dios, ese es nuestro papá. Esa es la identidad que debemos tener. Es base fundamental de la fe. Porque muchas veces decimos que yo quiero tener fe, fe. Yo quiero ser un hombre de fe, una mujer de fe, pero es que todavía no tenemos la identidad de hijos. Todavía no conocemos a Dios como papá. Y entonces no te puede estar tu fe, pues está escondida. Hasta cuando recibas la revelación de que tienes un papá dispuesto a recibirte para perdonarte, para lavarte con la sangre del cordero, para limpiarte, para levantarte. Muchas veces como iglesia nos ahogamos en la culpa. Nos sentimos culpables. Y comenzamos a preguntarnos de dónde viene la maldición que yo tengo. Esos abuelos míos seguramente se portaron bien mal, porque vengo arrastrando con eso de día y de noche. Por la culpa de mi abuelo estoy así. Nosotros somos libres ahora. Amén. Amén. Dios nos ama ahora. Amén. Es ahora. Yo soy libre, es ahora. Dios a través de su palabra quiere que en esta iglesia se levanten hombres y mujeres de fe. Amén. Dios quiere levantar de esta iglesia hombres y mujeres que cuando hablen, que cuando declaren la palabra se haga, se cumpla. Se cumpla. Se cumpla. Que en esta iglesia quizás hay mujeres que han sido muy maltratadas y están calladas. Aquí en esta iglesia hay hombres que quisieron y anhelaron siempre tener una manifestación de su amor, de su papá. Lo han pensado en su corazón, pero no se lo han contado a nadie. Y están callados.
Y han escuchado tantas veces que Dios le ama, Cristo te sana, Cristo te libera. Pero todavía no han podido alcanzar lo que quieren porque su corazón está cerrado, no creen. Y si no creen, es porque en su mente hay una estructura mental. Yo creo en lo que veo. En lo que veo, en lo que no veo, yo no creo. Porque esa costumbre, esa estructura de creer en lo que solamente en lo que veo, nos impide conocer a Dios como papá. Muchas veces nos impide ser libres de la tristeza, de la amargura, libres del abandono, libres del rechazo, libres de la incredulidad. Y por eso muchas veces nos impide alcanzar la fe como debemos alcanzarla. De que cuando oramos, nuestras oraciones sean respondidas. De que cuando estás pasando por una situación difícil, tú puedas entender de que si esa situación difícil por la cual tú estás pasando, no es porque seas hijo de menos padre, porque Dios no te ame. Que tú puedas entender de que si estás pasando por una situación difícil, es porque tu fe, la que Dios te dio a través de la palabra, tiene que ser refinada. Porque la fe tiene que ser refinada, tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada. Cuando nosotros sabemos que la fe tiene que ser probada y estamos por una situación difícil, ya nunca no vamos a poder estar renegando. Y vamos a estar preguntando a Dios: Señor, ¿por qué me tienes así, Señor? Todas las piedras vienen a mí, Señor, todos los palos vienen a mí. Yo como que soy una batea. Señor, soltame un ratito. Por lo menos déjame ponerme una almohada en la cabeza para que no me duela tanto. Pero cuando sabemos que la fe nuestra está siendo refinada, está siendo probada, en esa situación difícil, lo que yo debo hacer, y esa es mi convicción, constantemente es declarar la palabra. Porque cuando yo declaro la palabra en esa situación difícil, es cuando la fe se refina como el oro. Y cuando termina el proceso de refinación de la fe, llegan las recompensas y llegan los premios y llegan los aleluya, gloria a Dios. Pero el problema es que a veces, muchas veces, cuando el Señor nos está refinando la fe, nos devolvemos ahí es peor. Como dijo el otro, ahí es peor, porque te devuelves nuevamente a ser esclavo del pecado. Y ahí sí, vienen los, ay mamita mía, ay. Cuando nos devolvemos a ser nuevamente esclavos del pecado, porque supuestamente allá nos sentíamos mejor. No sé, que cuando yo no iba a la iglesia, ahora yo voy a la iglesia y estoy diezmando, ahora estoy yendo a la crédito. Y ahora sola me sale el huevo que antes no me salía, yo no sé cómo. Porque así decimos. Ahora que estoy orando más, mejor dicho, me parece que me quedan buscando. Porque eso pasa. ¿Sabe por qué pasa? Porque la fe tiene que ser probada, tiene que ser refinada. ¿Y sabe por qué la fe tiene que ser probada? ¿Por qué la fe tiene que ser refinada? Porque en nuestra vida está obrando la justicia de Dios.
No estoy hablando de la justicia de Dios como el juicio de Dios. No, justicia de Dios. Porque en el día del gran juicio, cuando abren el libro de las obras, el Señor pueda decir: buen siervo fiel, fuiste fiel en lo poco y en lo mucho. Si Satanás llega a decir: claro, te diste todo, el Señor pueda decir: su fe fue probada. Su fe fue probada, y nada en contra de él. Porque la fe que se le fue entregada por medio de Cristo fue probada. Y en la prueba creyó. En la prueba creyó. En la prueba fue libre, se superó. Y por eso se le dio recompensa. Amén. Por eso la fe tiene que ser probada. Esa es la justicia de Dios. No hay juicio, es justicia. De ser equitativos, de ser justos. De ser justos. La justicia de Dios es perfecta. Debemos pensar que la justicia de Dios es perfecta. Somos hijos de Dios porque la justicia de Dios es perfecta. Estamos siendo probados porque la justicia de Dios es perfecta. Alcanzamos vida eterna porque la justicia de Dios es perfecta. Y en la justicia, Cristo se manifestó para que esta justicia, para que esa justicia se cumpliera. Para que esa justicia se cumpliera. Así que es el tiempo de iglesia. El Espíritu Santo quiere manifestar su amor para que nuestra fe pueda crecer aún más. El Espíritu Santo manifiesta su amor para que aquí se levanten hombres y mujeres. Hombres y mujeres que cuando hablen, lo que hablen se cumpla a través de la palabra. Hombres y mujeres que no se devuelvan, que no se regresen ante el problema, ante la adversidad. Hombres y mujeres que se mantengan firmes, fieles a la palabra. Que hombres y mujeres que constantemente estén buscando el rostro del Señor, su presencia. Que se enamoren del Señor. Hombres y mujeres que no se deleiten en las cosas del mundo. Porque obviamente muchas veces hemos llegado a la iglesia porque nos hace falta algo, porque tenemos un problema y queremos solucionarlo. Quizás ese es el gancho, el anzuelo que el Señor utiliza. Pero lo que verdaderamente nosotros estamos haciendo aquí es buscar al Señor. Como un hijo busca a su papá para que le manifieste su amor. Eso es lo que hacemos aquí. Eso es lo que hacemos aquí. Entonces es el tiempo, iglesia. Es el tiempo de decir: yo avanzo en la palabra. Es el tiempo de decir: yo le creo al Señor. Es el tiempo de decir: el Señor es mi papá. Yo tengo un papá que me ama. Yo tengo un papá que me ayuda. Yo tengo un papá que me levanta. Yo tengo un papá que me escucha. Es el tiempo. Es el tiempo, iglesia. Es el tiempo de perdonar. Es el tiempo de recibir perdón. Colócate sobre tus pies en el nombre de Jesús. La primera cena en la iglesia de Arana. Y allí se bautizaron hermanos en Arana. Entonces él está por ahí. Yo le invito a que por favor busquen su Biblia. La primera carta de Juan, capítulo 3, vamos a leer del 1 al 3. Primera carta de Juan,
Primera carta de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 3. Cuando los dejo dice, Amén. dice así, en esta versión, Reina Valera 60, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En la mañana de hoy, el Espíritu Santo va a manifestar su amor en su iglesia y sobre su iglesia. Amén. Cuando el Señor nos habla de su amor, está manifestando su deseo, está manifestando lo que Él quiere para nosotros. Aquí el Espíritu Santo le está hablando a su pueblo, no le está hablando en converso, le está hablando a su pueblo. Y está hablando de la manifestación de su amor. Quizás cuando nosotros hablamos de la manifestación del amor de Dios, muchas veces nos suena frase de cajón. Tal vez para muchos puede ser una simple frase. Pero hay más que esto en esta palabra. Está la vida eterna. Está la salvación. Hay más que esto en esta palabra. Está nuestro destino. Está el plan y el propósito de Dios para cada uno. Todos los que estamos aquí tenemos un propósito. Todos hemos sido llamados. Todos hemos sido escogidos por Él. Y cuando nosotros entendemos lo que Jesucristo hizo en la cruz, cuando nosotros recibimos la revelación de lo que Jesús hizo en la cruz, tenemos la revelación completa del plan. Quizás algunos dicen, todas las personas son hijos de Dios. Todas. Todas son hijos de Dios. Muchos han dicho eso, pero no todos son hijos de Dios. Ahí es donde nosotros debemos tomar nuestra identidad. Es importante que la iglesia tome la identidad que Dios nos quiere dar. Es importante que tomemos y nos amarremos y nos colguemos de esa identidad, de ser hijos de Dios. Porque en el mundo Dios no tiene hijos. En el mundo Dios tiene criaturas. Como en el mundo no hay hijos sino criaturas, entonces yo tengo que procurar ser hijo. Por eso cuando comienza el apóstol diciendo, mirad cuán amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios. Pero el amor que Dios está hablando aquí no es simplemente el amor que cuando nosotros tomamos a alguien que amamos y decimos, ay, yo te quiero mucho, te amo mucho, la papá. Y yo lo pongo. No solamente estamos hablando de ese amor, estamos hablando de algo más profundo. Estamos hablando de algo verdadero. Estamos hablando de algo que no se queda en las palabras. También estamos hablando de hechos, de realidades y de una verdad. De la verdad que la iglesia se tiene que apropiar. Porque cuando nosotros vivimos en esta verdad, dejamos lo superficial y permanecemos en la verdad. Porque muchas veces el problema de la iglesia es que no permanece en la verdad, sino que se sumerge, pero luego sale a lo superficial y no permanece en la verdad. Cuando nosotros permanecemos en la verdad, nos estamos aferrando a la esperanza que Dios habla en su palabra. Estamos siendo testimonio y testigo de lo que Él hizo en nuestras vidas. Y para permanecer en esa verdad, debemos entender y debemos permitir que el Espíritu Santo nos revele su amor. Y eso se logra a través de la fe. Porque lo que el Espíritu Santo nos quiere decir que cuando Él quiere manifestar su amor, es porque Él quiere fortalecer nuestra fe. Es eso. En la iglesia, quizás todos queramos tener una fe inquebrantable. Esa fe que cuando pedimos se hace. Esa fe que cuando oramos, sentimos que el cielo se movió e hizo. Cuando leemos los profetas y vemos que cuando el profeta dijo no llueve, no llovió. O cuando el profeta dijo llueve y llovió. Todos queremos esa fe. Esa es una fe permanente y que día a día se fortalece. ¿Cuándo llega esa fe? Cuando primeramente tomamos la identidad como hijos. ¿Cuándo tomamos la identidad como hijos? Cuando hemos recibido la revelación de su amor. ¿Cuándo recibimos la revelación de su amor? Cuando yo he aceptado que Jesucristo lo hizo por mí. Y cuando yo he aceptado que Jesucristo lo hizo por mí, cuando sencillamente tomé la decisión. Cuando tomé la decisión, cuando en mi corazón está la convicción que el mundo ya no me conviene, que me hace daño. Mira todo ese camino. Es un camino. Para muchos quizás son procesos. Quizás unos han demorado años, otros días, horas. Porque aunque todos somos hechuras de Dios, Dios nos hizo diferentes. A cada quien con un toque especial. Nos hizo diferentes. Porque qué tal que Dios nos hubiera hecho a todos igualitos, con el mismo cabello, con el mismo color de ojo, con la misma estatura, con el mismo tono de voz. ¿Para qué nombre? Sencillamente todo sería aburrido, ¿cierto? Pero así Dios manifiesta su amor. Así Dios manifiesta su amor. ¿Sabes? Esa es una persona que en algún momento de su vida haya cometido muchos errores. Alguien que quizás
le haya quitado la vida a otra persona, haya alguien que quizás haya abusado, haya violado a una mujer, alguien que haya mentido durante toda su vida, alguien que haya engañado durante toda su vida, que por causa de ese engaño muchas personas hayan sufrido. Tal vez en la justicia humana ese hombre nunca tendría perdón, merece la muerte. Pero lo hermoso de todo esto es que mientras ese hombre esté respirando, siempre va a tener la oportunidad de llegar al arrepentimiento. Siempre va a tener esa oportunidad. Es la misma oportunidad de aquel que nunca ha pecado. Pero lo verdaderamente sobrenatural y lo milagroso es que cuando este hombre es tocado por el Espíritu Santo y a su corazón llega la convicción de un verdadero arrepentimiento, inmediatamente la sangre de Jesús lo logra tocar y comienza a quitar toda escoria de su vida. ¿Cuán agradecido puede estar este hombre? ¿Cuán agradecido puede estar él? Porque cuando él llega a ser hijo de Dios, inmediatamente va a recibir la revelación de que hubiera sido de su vida si él no se llega a arrepentir. Cuando el Espíritu Santo le muestra qué hubiera pasado con su vida, su quebranto quizás nunca terminaría. Porque a un corazón que será perdonado mucho, mayormente verá el amor de Dios en su vida. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que Él ha manifestado aquí en medio de nosotros. Es tomar la mano de Él. Quizás existen muchas religiones, quizás muchas doctrinas que logran engañar a las personas diciendo de que los escogidos ya están. Como si Dios hiciera acepción de personas. Pero se trata de oportunidad que Dios nos ha dado. Jesucristo abrió la puerta para que todos pudiésemos entrar a través de ella. Se trata de una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Pero Él ya lo hizo. Y Él ya lo hizo todo posible. El Espíritu Santo quiere manifestar su amor a la iglesia. Porque quiere afianzar la identidad de hijo de Dios. De tomar posesión. Para que tomemos posesión de lo que le pertenecen a sus hijos. Y según lo que dice la palabra, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. A ver, levanten la mano los que son hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora mismo. Somos hijos de Dios. Y dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, hay algo más. Algo más viene. Es decir, que no solamente vamos a ser hijos de Dios, vamos a hacer algo más. ¿Cómo así? Y dice, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser.
resulta que al hijo yo le enseño, al hijo yo le disciplino, al hijo yo le corrijo, al hijo yo lo guío, al hijo yo le doy, al hijo yo le perdono, al hijo yo lo cargo, al hijo yo le doy consejos. Pero entonces, ¿qué es eso que viene más adelante? Lo que viene más adelante es la posición de un heredero. Iglesia, lo que viene más adelante es la posición de un heredero que ya sabe qué hacer con su herencia. Amén. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Jesús ascendió? Para preparar esa herencia. Amén. Dice la palabra que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Es decir, tomaremos posesión de la herencia. Nos pareceremos a Él, seremos semejantes a Él. Dice la palabra que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque Él dio su vida por nosotros. ¿Tú sabías que el cuerpo que tú tienes hoy, cuando Jesucristo se manifieste, será transformado? ¿Tú sabías que cuando Jesucristo se manifieste, se manifestará en tu cuerpo una juventud eterna? No te estoy diciendo viejo. No te estoy diciendo viejo, te estoy diciendo que en ti se va a manifestar una juventud eterna. ¿Sabías que cuando Él se manifieste, ya no vas a conocer el dolor? No vas a saber qué es hambre, ni qué es calor ni frío. ¿Sabías que no conocerás el sufrimiento? ¿Sabías que no sabrás qué es cansarte? Eso se llama una posición. Una posición que Jesucristo tomó para nosotros. Esa es la identidad que la iglesia, que tú y yo debemos tomar. Dice la palabra que cuando nosotros guardamos esta esperanza, nos vamos a purificar tal como Él es puro. Nos vamos a purificar tal y como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es el tiempo, iglesia, de que podamos renunciar a toda culpa. Es el tiempo en que nos despojemos de toda culpa. Porque cuando nosotros nos sentimos culpables, no logramos alcanzar el verdadero arrepentimiento. La culpa se cae
Cuando yo acepto el sacrificio de Jesús en la cruz, me hago libre inmediatamente. Y es cuando empiezo a experimentar el amor de un padre. ¿Sabes? En nuestra cultura, quizás en nuestras familias, en algún momento quizás nos hemos quejado de que nuestro padre no ha sido el mejor. Quizás hemos escuchado, quizás hemos visto que nuestro padre fue un maltratador, que quizás un indiferente o un frío. O alguien que no nos amó lo suficiente. O ese alguien que faltó cuando yo necesitaba un consejo. Ese alguien que no estuvo allí cuando yo estaba pasando por un momento difícil. Ese tipo de situaciones han distorsionado mucho la imagen del Padre que es Dios para nosotros. Y muchos no se han podido acercar a Dios porque lo que conocemos de Padre no es agradable. Por eso en su palabra, Dios repetitivamente Él dice que Él es amor y es Padre. Para que lo conozcamos como Padre. Tampoco puedo pensar, ¿por qué Él está muy lejos? Yo necesito un papá que esté conmigo día y noche. Pues el fundamento de la fe, iglesia, el fundamento de la fe es tener la certeza de que Él está allí. Amén. Es tener la convicción de que Él está allí. Porque además de todo eso, nosotros los seres humanos tenemos una estructura mental el cual creemos en aquello que vemos. Debemos también despojarnos de esa estructura mental, porque utilizamos la lógica y el raciocinio para hacer todas las cosas. Ya nosotros no podemos estar viviendo en la lógica. Como iglesia debemos estar viviendo en lo sobrenatural, en la fe. Amén. La lógica le pertenece al mundo. Porque muchas veces en las situaciones de nuestra vida, en toda situación usamos la lógica. Y yo lo he escuchado muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces. Porque decimos, ya ha pasado mucho en nuestras familias. Si yo no soy profesional, no puedo trabajar. Si yo no puedo trabajar, obviamente no voy a tener dinero. Si yo no tengo dinero, no voy a poder pagar las cuentas, no voy a poder pagar los servicios. Como yo soy muy viejo, no puedo estudiar. Como yo no tengo plata, tampoco puedo estudiar, porque ¿con qué voy a estudiar si no hay plata? Me muero de hambre. No me puedo ir a la universidad porque está muy lejos.
Si tengo tal enfermedad, me voy a morir. Y si el jovenito le dio tal enfermedad, se va a morir. Se va a morir. La lógica. La lógica. Cuando usamos la lógica, le abrimos puerta a la incredulidad. Y cuando le abrimos puerta a la incredulidad, la fe merma. Y son estructuras mentales que durante mucho tiempo el hombre ha tenido. Yo tengo este negocio, seguramente me va a ir mal, porque yo no soy bueno para eso. La lógica. Comenzamos a razonar. Y cuando comenzamos a razonar, nos hacemos dueños, creemos que nos hacemos dueños de una verdad. No sé qué de verdad. No sé de cuál verdad. Si la verdad está en la palabra. ¿De cuál verdad? ¿De la tuya? No, no es ninguna verdad. Es la verdad que tú te inventaste, que yo me inventé. Pero la verdad en la cual yo me debo tomar, me debo aferrar, es la verdad que está en la palabra, la que me muestra la identidad como hijo de Dios. Esa es la verdad. Cuando tomamos la identidad del Hijo de Dios y logramos despojarnos de esa estructura mental que destruye nuestra fe, dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso dice, ¿no? Eso dice la palabra. Que la fe viene por el oír. Y el oír, ojo, y el oír por la palabra de Dios.